Maduro vence de nuevo. Biden mete la pata y la Casa Blanca se revuelca en explicaciones. La Casa Blanca es una muestra de confusión que refleja la desesperación de Washington. Ha tenido que salir corriendo a aclarar las declaraciones del presidente Joe Biden sobre las elecciones en Venezuela. Este desliz revela la fragilidad y el caos que reinan en las altas esferas del poder estadounidense, donde la torpeza parece ser la nueva norma. El incidente que ha dejado al descubierto las fisuras en la narrativa imperialista comenzó con una simple pregunta de un reportero que parecía inofensiva, pero que desencadenó una tormenta para Washington. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. ¿Apoya usted nuevas elecciones en Venezuela? Fue la pregunta que detonó como una bomba en los pasillos de Washington. Biden, en un momento que revela la fatiga y el desgaste de su liderazgo, respondió: sí, lo hago. Esta declaración inesperada no hizo más que poner en evidencia la confusión de Estados Unidos ante la determinación de Maduro y el poder de Venezuela. Mientras Biden titubeaba, Venezuela reafirma su posición, dejando a Washington en un estado de pánico. Apenas 3 palabras que inmediatamente encendieron las alarmas tanto en la sede del gobierno estadounidense como en las cancillerías de América Latina. No pasaron muchas horas antes de que un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional intentara recoger los pedazos de lo que ya se vislumbraba como un error diplomático colosal. Según el portavoz, Biden no estaba pidiendo nuevos comicios, sino que se refería a lo absurdo, según él, de que las autoridades venezolanas no hayan dicho la verdad sobre las elecciones del 28 de julio. Un argumento que se tambalea como una casa de naipes ante la mirada crítica de quienes ven en estas palabras una manipulación descarada de la realidad. El pasado 28 de julio el pueblo venezolano había hablado en las urnas y el resultado, avalado por el Consejo Nacional Electoral, había sido claro. Nicolás Maduro continuaría liderando el país. Sin embargo, en un despliegue típico de la oposición como un guión repetido hasta el cansancio en las novelas de conspiración, con el respaldo descarado de las fuerzas exteriores, desconoció los resultados. Alzando sin pudor la gastada bandera del fraude y exigiendo la publicación de actas que, según su narrativa, probarían un imaginario complot. La sombra de la intervención extranjera que se cierne nuevamente sobre Venezuela, y esta vez los protagonistas incluyen no solo a Washington, sino también a otros actores regionales, que en un giro sorprendente parecen haberse alineado en una especie de coro disonante. Es otro intento desesperado del imperialismo por derribar, sin éxito alguno, a un pueblo soberano, firme y resuelto a no doblegarse. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, sugirió 2 posibles salidas: repetir las elecciones o formar un gobierno de coalición que integre miembros del chavismo y de la oposición. Gustavo Petro, presidente de Colombia, añadió su voz a este eco, proponiendo nuevas elecciones libres y la creación de un ejecutivo de cohabitación transitorio, mientras reclamaba, de paso, el levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela. Estas propuestas, aunque revestidas de un lenguaje de diplomacia y conciliación, no pueden ocultar la evidente intención de influir en la soberanía de un país que ha decidido trazar su propio camino, libre de las cadenas del imperialismo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue el único que mostró una postura de prudencia, demarcándose del consenso y pidiendo que se le dé a conocer los resultados sin violencia, en un tono que recuerda a la vieja diplomacia que prefiere la estabilidad antes que el conflicto. Entre tanto, en Caracas la narrativa es muy diferente. El gobierno venezolano denuncia con firmeza que la verdadera intención de la oposición radical es deponer a Maduro a través de medios insurreccionales, con el respaldo inequívoco de Estados Unidos y la deslegitimación constante de las instituciones venezolanas, en especial del Consejo Nacional Electoral. Una situación que se repite en la historia reciente del país, donde cada elección se convierte en un campo de batalla no solo de votos, sino de intereses internacionales que trascienden las fronteras venezolanas. La confusión generada por las declaraciones de Biden y la subsiguiente corrección de la Casa Blanca no es simplemente un desliz de comunicación.
Es un reflejo de la profunda crisis de legitimidad que enfrenta la política exterior de Estados Unidos, incapaz de mantener una postura coherente ante un escenario geopolítico que se le escapa de las manos. La imagen de un Biden que no entiende la pregunta o que, peor aún, no responde sin pensar, es símbolo de agotamiento de una política de presión que no ha logrado doblegar a Venezuela, sino que, por el contrario, ha fortalecido la determinación de su pueblo y de su gobierno de resistir y prevalecer. El telón de fondo de este drama es la crisis postelectoral venezolana. Una más en una serie de enfrentamientos que no solo tienen a los actores nacionales en juego, sino que también involucra una amplia red de intereses internacionales que pugnan por incluir e influir en el resultado final. El caso de Venezuela no es un episodio aislado, sino un reflejo de las tensiones que marcan el inicio de un nuevo orden mundial en el que las viejas potencias, lideradas por Estados Unidos, luchan por mantener su influencia frente al surgimiento de nuevos bloques de poder. La resistencia de Maduro y su gobierno es vista por muchos como una batalla por la soberanía, no solo de Venezuela, sino de toda América Latina, contra un sistema que busca perpetuar su dominio a través de mecanismos que han perdido legitimidad y eficacia. En este contexto, la respuesta de la Casa Blanca, que intenta desviar la atención de las palabras de su presidente, es un intento desesperado por mantener una narrativa que ya no se sostiene en los hechos. La insistencia en que para la mayoría del pueblo venezolano, para Estados Unidos y para un número creciente de países, está clarísimo que el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, obtuvo la mayoría de los votos el 28 de julio, es un discurso repetido, sin evidencia. Un recurso desgastado en una estrategia que no ha logrado convencer ni siquiera a sus propios aliados. Mientras tanto, el pueblo venezolano, acostumbrado a las embestidas externas, sigue adelante con una determinación que no se ve afectada por las palabras que emanan desde Washington. La narrativa que busca imponer a la Casa Blanca choca con la realidad de un país que ha aprendido a defender su soberanía contra viento y marea, y que no está dispuesto a ceder ante las presiones de quienes intentan dictar su destino. Y así, mientras los diplomáticos en Washington intentan apagar el fuego desatado por las palabras de su presidente, en Venezuela la realidad sigue su curso, implacable y ajena a las maquinaciones del poder extranjero. La confusión generada por Biden no es más que un capítulo en una historia que aún está lejos de concluir. Una historia en la que el pueblo venezolano sigue siendo el protagonista indiscutible, resistiendo las embestidas del imperio y afirmando una vez más su derecho inalienable a la autodeterminación. Este momento, más allá de las declaraciones y retracciones, marca un punto de inflexión en la relación de Venezuela con el mundo. Una reafirmación de su soberanía en un contexto internacional cada vez más complejo y polarizado. El desafío lanzado por Maduro y su gobierno no es solo un desafío a Estados Unidos, sino a todo un sistema que ha intentado durante décadas someter a los pueblos del sur global a su voluntad. En este nuevo capítulo de la historia venezolana, la resistencia se convierte en el arma más poderosa contra la hegemonía, una resistencia que, lejos de debilitarlos, fortalece a quienes están decididos a escribir su propio destino. La escena final de este acto no se ha escrito todavía, pero una cosa es cierta. La historia juzgará a aquellos que en nombre de la democracia intentaron imponer su voluntad por la fuerza. Y en ese juicio Venezuela habrá ganado su lugar no solo como una nación que resistió, sino como un faro de dignidad y soberanía en un mundo que cada vez más busca librarse de la cadena del imperialismo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.